Bienvenidos a otro video de Geometría Analítica y Vectorial. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo que es superficies en el espacio. Cuando nosotros hablamos de superficies en el espacio, de repente se nos viene a la mente los cuerpos geométricos que se han visto en los cursos básicos de geometría. Es decir, de repente algunos se acuerda de conos, de cilindros, de repente de lo que son las esferas o los mismos planos, ¿no? Que hemos visto en el capítulo 2. Entonces, todos estos cuerpos geométricos, al menos los tres que hemos mencionado primero, conos, cilindros, esfera, pirámides, normalmente los hemos trabajado como volúmenes, ¿sí? Volúmenes en tres dimensiones. Pero en realidad acá lo que nosotros vamos a ver no es cuánto volumen ocupa cada uno de estos cuerpos geométricos, sino lo que vamos a ver son sus ecuaciones, la superficie, las ecuaciones de la superficie, es decir, el contorno, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un cilindro, entonces solamente me importaría, como se podría decir, el cuerpo o el área lateral, ¿no? Esto que se descomponía en un rectángulo, ¿cierto? Y nosotros decíamos el área lateral. Eso es lo que nos va a importar, el contorno, el área de podríamos decirle, de un cuerpo geométrico, ¿no? Pero los que vamos a estudiar son de alguna manera algunas superficies, no todas, en el cual vamos a poder obtener tanto su gráfica como su ecuación. Bien, entonces para nosotros darle el enfoque que queremos darle, vamos primero a valernos de un concepto o de dos conceptos en realidad, que es el tema de la directriz y generatriz. Bien, entonces nosotros al tener directriz y generatriz lo vamos a definir de esta manera. La directriz es la línea curva o recta sobre la cual se desplaza la generatriz. ¿Y quién es la generatriz? Es la línea recta o curva que construye la superficie guiándose por la directriz. A ver, para entenderlo un poco, vamos a guiarnos primero a partir de la generatriz, que es un término que no debería ser tan nuevo para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en los conos, ¿no? Cuando hemos estudiado nuestra geometría básica, hemos visto conos y lo hemos visto obviamente como volúmenes. Hemos dicho que acá está el vértice, esta es la base, por acá estará la altura, ¿cierto? Si trazamos por aquí, esto una altura, y el segmento que une el vértice con cada uno de los puntos de la base vendría a ser la generatriz. Nosotros le denominamos generatriz a un segmento. Sin embargo, acá vamos a hacer extensión de este concepto limitado que es, y ahora será una recta o una curva. Pero vamos a valernos de esto que es conocido. Entonces, no había solo una generatriz, ¿cierto? Este también era una generatriz. Si nosotros uníamos este punto con este punto, también era una generatriz. Acá había otra generatriz y otra generatriz. Si nosotros trazábamos, dependiendo de qué tan cerca podríamos trazar, si trazamos infinitas de estas generatrices, en realidad me va a hacer el contorno de todo el cono. Es como si lo tuviera ya pintado, ¿no? No considerando el área de la base, solamente lo que se forma las generatrices, ¿no? Si nosotros viéramos también de repente el cilindro, como lo hemos conocido, ¿sí? De esta manera, bien, nosotros podríamos también este concepto hacerlo valer, sino que ya esto no le llamaremos alturas, sino también generatrices, ¿no? Es decir, estamos trazando rectas que una a una van a construir la superficie, ¿verdad? Una a una van a construir la superficie. Bien, entonces tendríamos la generatriz, serían estos elementos, ¿cierto? Que van, digamos, de alguna manera, si nosotros quisiéramos hacerlo de esta forma, va a ir pintando, entre comillas, la superficie, generándola. El contorno nuevamente, no el volumen. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos identificar, ¿no? Que la generatriz, ¿sí? Aquí vamos a hacer extensión ya. Un cono no es solamente un segmento, sino que es infinito, ¿no? En realidad, es más, lo hemos visto al inicio,
en esta figura, ¿no? Esto era un cono. ¿Se acuerdan la figura de secciones cónicas? Cómo se formaban, era un cono de esta manera. Entonces, si esta recta vendrían a ser, si tomo como referencia esto, esto vendría a ser una generatriz y esto vendría a ser otra generatriz. Y las directrices vendrían a ser lo que nosotros consideramos la base, ¿no? Y no es una sola, podemos fijar algunas más. ¿Sí? Entonces la generatriz es la línea recta o curva que construye la superficie guiándose por la directriz. ¿Por qué guiándose? Porque hemos tomado como referencia estos puntos que pueden ser infinitos. Lo mismo aquí en el cilindro. En cambio, la directriz es una línea recta o curva sobre la cual se desplaza la generatriz. Es decir, por ejemplo, en el cono, esta circunferencia o esta de aquí. Y en general pueden haber, como ya hemos mencionado, infinitas. En el cilindro, esto vendría a ser la directriz, no esta base circular. Esto para irnos guiando, ¿sí? Para hacer una extensión de lo que ya hemos conocido y lo que vamos a adaptarlo ahora a estos conceptos. Bien, entonces, una vez que ya más o menos hemos entendido directriz y generatriz, una, digamos, depende de la otra, ¿no? Porque la generatriz va a seguir la directriz y la directriz es quien va a fijarse de alguna manera, ¿de acuerdo? Para poder que la generatriz lo siga. Entonces, aquí también faltaría de repente agregar que es una línea o curva fija, mientras que la generatriz es una recta o curva móvil. Bien, línea o recta móvil. Bajo este enfoque, entonces, lo que vamos a mirar ahora es qué clasificación de superficies vamos a tener, ¿no? Entonces, de esto lo va a dictaminar, ¿ok? Lo que lo va a dictaminar es la forma, ¿sí? La forma de las directrices y las generatrices, para lo cual vamos a hacer aquí un esquema. Bien, o donde tendríamos que las superficies planas, o mejor dicho, tenemos tres tipos, ¿sí? De superficies. Tendríamos primero las planas, cuya directriz y generatriz ambas son líneas rectas. Un ejemplo podría ser un plano cualquiera, que ya lo hemos visualizado con anterioridad. Tendríamos un plano y un plano está lleno de rectas. Podríamos fijar una de ellas y las otras podrían ser esta la directriz, línea fija, y las demás las generatrices, líneas móviles. Bien, ambas rectas, ¿no? En una de simple curvatura tendríamos los conos y cilindros, son los que vamos a estudiar en este caso. Tienen la directriz una línea curva, como ya hemos visto, por ejemplo, en el cilindro. De esta manera tendríamos que la directriz es esta, que en este caso sería una circunferencia, ¿no? Mientras que las generatrices son líneas rectas, ¿de acuerdo? Que van dibujando el contorno superficie. Mientras que la de doble curvatura va a ser una línea curva y también una generatriz curva. Aquí vamos a ver paraboloides, elipsoides, hiperboloides, todo esto con bastante calma, ¿no? Entonces podríamos también ir mirando ya con mejores dibujos. Tendríamos, por ejemplo, aquí un plano que ya lo hemos conocido nosotros, donde hay puntos, rectas, lo hemos trabajado en el capítulo 2 de rectas y planos. Con tranquilidad lo podríamos ir mirando. Los de simple curvatura que hemos mencionado, que son los cilindros y los conos. Aquí tenemos estos cilindros y conos que son los típicos que ya hemos venido conociendo. Apreciamos la directriz, la generatriz, un eje, tanto este cilindro y cono son de los más conocidos, pero en realidad no son los únicos. Porque nos hemos venido acostumbrando a cilindros rectos circulares y a conos circulares también rectos, ¿no? Pero existen de diferentes formas. Puede tener una forma de una curva cualquiera, puede tener la forma de una parábola, de una elipse, cuando estoy refiriendo a la directriz, puede tener la forma de una hipérbola, ¿no? De una función cúbica, o exponencial, logarítmica, etcétera. Lo mismo con el tema de los conos. Bien, y las de simple curvatura, podríamos ir mirando alguna de estas y vamos un poco para que se pueda ver.
tendríamos las esferas, elipsoides, paraboloides, hiperboloides, aquí de diferente tipo que vamos a estudiar con mucha calma. Bien, esto lo estudiamos, un poco no queda solamente en la teoría, a lo largo del tiempo se han ido formando diferentes o se han ido aplicando a la realidad, como por ejemplo en la arquitectura tenemos este elipsoide, tenemos este hiperboloide de una hoja, tendríamos también este hiperboloide de una hoja. Bien, esta es una muestra bastante interesante de lo que se puede realizar. Es una combinación de varios paraboloides hiperbólicos. Ok, incluso en la tecnología, ¿de acuerdo? Para elaborar estos elementos que son los Pringles, que no sé dónde se están yendo. Acá están. Bien, entonces, podríamos irlos viendo, porque no se quieren mover, vamos a estudiarlos un poquito por acá. Entonces, de esta forma, vamos a mirarlos para irlos viendo, ¿no? Las papas Pringles, ¿no? Que tienen una forma de hiperboloide, perdón, de paraboloide hiperbólico, aunque algunos le dicen también hiperboloide parabólico, pero las ecuaciones cambian ligeramente. Entonces, esto es lo que vamos a ver en los siguientes videos, cada uno de estos elementos, las superficies planas, que son en realidad los planos, las de simple curvatura, que vienen a ser los conos y cilindros, y los de doble curvatura, que ya tienen un poquito más de aplicación y estudio, tanto en la teoría como en la realidad. Muchas gracias, nos vemos en otro video.